Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿En paz? ¿Listos? Bueno, vamos a recibir la palabra y hoy voy a concluir con la enseñanza que inicié la semana pasada hablando acerca de la parábola del siervo vigilante. Esta es la segunda parte. Estamos desarrollando esta serie titulada Las verdades del reino a través de las parábolas y hemos ya estudiado bastantes de las parábolas, las comparaciones que el Señor Jesús hacía entre una cosa terrenal o de la vida diaria comparada con el reino de Dios. Eso es una parábola. Y hemos estado escudriñando una y otra parábola y estas verdades nos han hecho ver la luz de su palabra. Así que yo espero que después del estudio de toda esta serie de parábolas que ya tenemos varios meses, podamos estar preparados para irnos con el Señor. ¿Usted ya está preparado para irse con el Señor? Sí. Y poder decirle a este mundo, adiós mundo cruel, adiós mundo cruel, porque este mundo es muy cruel. La gente que no conoce al Señor está desenfrenada. Estamos viviendo tiempos muy tremendos, muy tremendos. Pero la palabra del Señor nos da la fortaleza, nos da la seguridad, nos da la luz para que los hijos de Dios podamos mantenernos listos, atentos, preparados. Le voy a leer un versículo, aunque no es el versículo que vamos a estar leyendo de la parábola, pero es un versículo que nos debe de alertar, por lo menos a mí me alerta bastante. Dice Apocalipsis 22, no lo tiene que buscar, se lo leo, confirmando la segunda venida de Jesús en este libro que escribió, lo que son las revelaciones de Jesús hacia Juan, donde le estaba mostrando las cosas que habían de venir acerca de los tiempos finales. Juan escribe, inspirado por Jesús, y le dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Yo pregunto, ¿hay injusticia en el mundo? Nacemos los cristianos y los incrédulos con esa... Los incrédulos no se diga, ellos tienen esa tendencia a lo injusto. Pero en el cristiano hay una lucha también. Por eso hay que mantenernos en la justicia de Dios. Ya hemos sido justificados por el Señor y el que es justo practica la justicia. Entonces dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, pues siga siendo inmundo todavía, sucio, ¿verdad? Y el que es justo, dice aquí, practique la justicia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y mire lo que dice a continuación. Porque he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, el omega, dice el Señor, el principio y el fin, el primero y el último. En Él inicia todo y en Él terminará todo. Versículo 14 dice, pues bienaventurados, dichosos, verdaderamente felices, dice, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la gran ciudad. Yo quiero estar en esa gran ciudad. Dice otra porción de la Biblia, ahí mismo en Apocalipsis, que la ciudad celestial tiene, los pisos de la ciudad celestial son de oro. Todo va a ser impresionantemente maravilloso allá. Así que, por eso los cristianos debemos anhelar estar allá con Él. Nada más que algunos tienen miedo, les da miedo. Si usted se muere hoy, ¿usted cree que va para allá? Vamos a leer entonces Lucas capítulo 12, versículo 35. Vamos a ver la parábola del siervo vigilante en su segunda parte y vamos a extraer de ahí algo que el Señor tiene para nosotros. Dice Lucas 12, 35 en adelante. Estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame, le abran enseguida.
Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Versículo 40, ustedes también pues estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Acabo de ver un video donde está un predicador, está hablando justamente de la segunda venida del Señor, y en el momento en que está él narrando lo que la Biblia dice, que la segunda venida del Señor será así como en un abrir y cerrar de ojos, abrir y cerrar de ojos, así será la venida. Y alguno está por allá con su celular mandando textos, y el predicador está hablando y les está diciendo: arrepentíos, vamos a la casa del Señor. Y algunos otros, se ve por ahí una hermana pintándose, arreglándose muy bien. Otro por allá está bien dormido. Y en ese momento, así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, ¡fum! Mucha de la gente que estaba ahí en esa congregación desaparecieron, incluyendo al pastor. Qué casualidad que se quedaron la señora que se estaba pintando, el que estaba mandando textos o viendo el Facebook. Se quedaron ahí, se quedaron sorprendidos, ¿verdad? Entonces, la segunda venida del Señor será así, en un abrir y cerrar de ojos. Espero que cuando este acontecimiento suceda, todos los que estamos aquí desaparezcamos de este mundo y nos vayamos con Él. ¿Cuántos se quieren ir con Él? Dijimos que esta parábola tiene 3 lecciones fundamentales que son esenciales. Una, es muy segura, es inminente la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos lo creen? No hay nada que pueda contradecir esto. La segunda venida de Jesús es segura. Él va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. La segunda enseñanza que vemos en esta parábola es una llamada de urgencia a los hijos de Dios, a los ministros, a los servidores de todo ministerio, a estar preparados para recibir al amo cuando llegue. Cuando Él venga hay que estar listos y hay que estar preparados. Pero también, en tercer lugar, la parábola hace una exhortación a estar en una actitud vigilante, en una actitud de expectativa, pero también en una actitud anhelante de su segunda venida. Yo decía el domingo que la iglesia de Jesús, los hijos de Dios, no solamente debemos estar en una actitud vigilante, expectante, sino debemos anhelar que Él ya venga. Yo anhelo que Él venga, ¿verdad? Muchos de los acontecimientos y las señales que Jesús profetizó, no solamente en Mateo 24, sino en otros evangelios también, hay profecías. De hecho en el Antiguo Testamento también hay muchas profecías que hablan acerca de los acontecimientos finales, pero particularmente muchas de esas señales que Jesús habló en Mateo 24, que serían señales que veríamos, que serían para nosotros como una advertencia de su segunda venida, pues ya la estamos viendo frente a nuestros ojos dándose: guerras, rumores de guerras, peste, hambre. Ya hablamos de esto suficiente. Pero también nos encontramos con una verdad objetiva, que también ya comentamos. Estoy haciendo una breve recapitulación para entrar en el tema. Dijimos que Jesús vino por primera vez con un carácter manso y humilde, y en esa humildad, en esa mansedumbre, estuvo Él dispuesto a subir a la cruz en obediencia al Padre para salvar a la humanidad. ¿Sí? Es decir, con humildad Él resolvió el problema de la humanidad, que era el principal problema de la humanidad, es la condenación eterna, la vida pecaminosa. ¿Sí? Pero Él con humildad y obediencia al Padre, se hizo obediente al Padre, subió a la cruz, y en esa cruz ganó la salvación que usted y yo hoy tenemos. ¿No le da gusto eso? Deberíamos estar de rodillas diciéndole al Señor: gracias, Señor, por tu salvación.
Sin embargo, a veces menospreciamos con nuestros hechos lo que Jesús logró para nosotros en esa cruz. Y esta es una verdad objetiva. Él vino con carácter humilde y salvó a la humanidad. Pero escuchen esto, también otra verdad objetiva es que vendrá por segunda vez, pero vendrá ahora con autoridad, con poder y con justo juicio a juzgar a todos aquellos que lo rechazaron. Porque Él es un Dios justo y ama la justicia. Entonces Él va a impartir justicia a quien se merece. La justicia es darle a cada quien lo que necesita, lo que le pertenece, lo que es justo, darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Así que a través de esta parábola, Jesús hace un llamado a sus hijos a estar preparados para que cuando Él regrese por segunda vez, la cual será de forma sorpresiva e inesperada, como lo hace un ladrón, así vendrá el Señor. Y aquí es donde vamos a entrar pues a seguirle dando estudio a esta parábola. En tanto Él regresa, dice ahí Lucas 12:35, hablando Jesús, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús dice ahí, estén ceñidos sus lomos. Esta palabra ceñir, por su traducción y significado, es de mucho interés espiritual para los hijos de Dios. ¿Sí? Ceñir, ponga atención y si usted está anotando, anote el significado. Ceñir significa sujetar, levantar y fajar todo alrededor. No sé si pudiera venir una de las panderistas, por favor, aquí. Cualquiera de las panderistas que quiera venir, que me haga favor de venir. En el tiempo de Jesús, la gente usaba unas túnicas largas. ¿Quieres ponerte aquí arriba, por favor, Gloria? La gente usaba una túnica, pues no eran como estas, pero eran muy parecidas a estas. Tal vez usted ahí en las películas de Jesús, usted ve la vestimenta que usaban. Eran unas túnicas largas, pero eran sueltas, estaban sueltas. Estas túnicas deberían ser levantadas, por ejemplo, levántate una parte de esas azul, la azul, debería de ser levantada, bueno, prácticamente toda la túnica debería de ser levantada y sujetada a un cinto, para que entonces la persona, el sacerdote, el levita, todos los que usaban las túnicas, pudieran tener un libre caminar. Entonces decían, tenemos que ceñirnos. Cuando iban a entrar en sus diferentes actividades, se tenían que ceñir los lomos. Es decir, las puntas de las túnicas tenían que ser levantadas para que ellos pudieran caminar, ¿verdad? Ahora, muy bien, es todo. Gracias, Gloria. El sentido espiritual que tiene la palabra ceñir, escuchen bien esto porque aquí es donde está el punto. Dice Jesús, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Bueno, el sentido espiritual que tiene la palabra ceñir es estar preparados y listos, sujetando todo aquello que nos impida mantenernos en nuestras responsabilidades espirituales como creyentes hasta que Jesús venga o nos llame a su presencia. No sé si entendió el sentido. Hay que sujetar todo aquello en nuestra vida que nos impida caminar o accionar o cumplir con nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Hay que sujetar. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero hay muchas cosas que están tratando de impedirnos que estemos listos para cuando Cristo venga, nos encuentre cumpliendo con nuestras responsabilidades espirituales. Hay mucha distracción en la vida de muchos cristianos. Y todo ese tipo de distracciones de diferente forma, de diferente manera, necesitamos ceñirla, sujetarla. Para en ese sentido entonces, cuando el Señor venga, nos encuentre cumpliendo con nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Por ejemplo, ¿qué cosas hay en este mundo que nos pueden estar impidiendo cumplir con nuestras responsabilidades como hijos de Dios? La carne y sus deseos.
La carne y sus deseos están tratando ahí de que no se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer con la carne? Sujetarla. ¿Sí? Pablo, para dar una ilustración bíblica, Pablo hace una analogía en 1 Corintios capítulo 9 y habla de los corredores en un estadio, versículos que ya hemos estudiado en otras ocasiones, pero que son oportunos mencionarlos ahora mismo. 1 Corintios 9:24 dice Pablo: ¿no saben que los que corren en un estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengáis. ¿Se imagina usted a un corredor con una túnica de esas, como parecido a lo que tienen las panderizas? ¿Se imagina usted a un corredor sin ceñirse la túnica? ¿Usted cree que podría ganar la carrera? Difícilmente. De repente se iba a encontrar ahí con el tropezadero, ¿verdad? Yo quiero que vaya usted pensando en el sentido de lo que la Biblia está tratando de enseñarnos. Versículo 25. Por lo tanto, dice Pablo, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La vida cristiana es una lucha, ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Es una carrera, ya iniciamos la carrera de la vida cristiana, pero también es una lucha, porque hay que luchar contra la carne. Nuestro peor enemigo no es el vecino que tienes al lado. Nuestro peor enemigo es esta carne, y esta carne hay que sujetarla, ¿verdad? Todo aquel que lucha, dice Pablo, de todo se abstiene. Esta palabra abstenerse, una de sus traducciones es ejercer dominio propio. ¿Sí? La abstinencia en un corredor o en un luchador es ejercer dominio propio. Se imagina, aunque hay luchadores de este vuelo así, ¿no? Que los que tienen la lucha esa del sumo, ¿verdad? Propiamente es parte de la lucha que ellos establecen. Pero ¿se imagina usted a un luchador que no está en condiciones para luchar? Tiene que abstenerse, tiene que hacer uso del dominio propio. Los cristianos, en nuestra lucha de la vida cristiana, tenemos que hacer uso del dominio propio, porque hay muchas cosas en esta carne que nos están impidiendo cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos. Entonces dice Pablo, de todo se abstiene ellos, hablando de los corredores en lo literal, a la verdad, para que reciban una corona corruptible, una corona que se echa a perder. La gente de este mundo busca las coronas de este mundo, pero esas coronas se van a echar a perder. Pero, dice, nosotros, los hijos de Dios, los justificados, los nacidos de nuevo, dice, lucharemos por una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí la palabra golpear se deriva de un término que se traduce disciplina. El luchador, el corredor, tiene que ser una persona disciplinada. Por lo tanto, lo que aprendemos de Pablo en estos versículos es, la vida del cristiano debe de ser una vida cristiana disciplinada. ¿Estamos de acuerdo? Su significado literal de golpear es justamente golpear bajo el ojo, pero también se traduce subyugar, golpear, subyugar. En este caso, subyugar las pasiones de la carne. Hay que sujetarlas. En otras palabras, lo que está tratando de decir Pablo es que él daba golpes fulminantes hasta el punto de subyugar sus impulsos corporales, los impulsos de su carne que le impedían ganar almas para Cristo. Porque había muchas distracciones, había persecuciones, había lucha, había angustia, había desesperación. Y la desesperación, la lucha, la angustia, la necesidad, eran factores que podían hacerlo desviarse del propósito de Dios, que era ganar almas para Cristo. Versículo 27. Dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, en esclavitud. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces dice Jesús en la parábola, cíñanse completamente y mantengan su lámpara encendida. Pregunta,
¿habrá algo que te está impidiendo estar preparado y listo para cuando Jesús regrese? ¿Habrá algo? Cada uno de nosotros sabemos qué hay aquí en nuestro corazón. Si hay desánimo, si hay angustia, si hay incredulidad, si hay amargura, si hay resentimiento, si hay falta de perdón, lo que sea que nos esté impidiendo estar listos y preparados para cuando Él venga, hay que ceñirlo, hay que sujetarlo. Porque si Él viene y tú estás amargado contra alguien que... Hay gente que está amargada de personas que ya hasta se murieron y siguen cargando ahí con la amargura. Todo por no perdonar. El único remedio para sanar la amargura se llama perdón. No hay nada más. Entonces, si hay algo que nos está impidiendo estar preparados para cuando Jesús venga, pues debemos ceñirnos, sujetar, subyugar, esclavizar todo aquello que nos impida correr al encuentro con Jesús, porque de lo contrario nos vamos a tropezar y un tropiezo en la carrera para en nuestro encuentro con Jesús nos puede impedir abrirle la puerta de nuestro corazón a Jesús cuando Él venga. Por eso hay que estar preparados, ceñidos nuestros lomos. Por ejemplo, es muy común que en la vida de un cristiano vengan distracciones en lo que tiene que ver con nuestra comunión con Dios. De repente, ya sabemos que una de las responsabilidades del cristiano es orar. ¿Cuántos oraron hoy? No levante la mano. Pero hay cosas que nos quieren distraer de mantener nuestra comunión con el Señor. Bueno, esas cosas que te quieran distraer, que mucho de ello puede ser la carne es débil, ahorita vamos a ver un ejemplo, y no, me voy a quedar a descansar otro rato, y te quedas a descansar y ya se fue la oportunidad para mantenerte en oración. Hay cosas que nos quieren impedir meditar y escudriñar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos quieren impedir. Hay cosas que nos quieren impedir que nos congreguemos, ¿verdad? Así que Jesús dice en Lucas 12:35, estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Entonces, ¿queda claro el significado de la palabra ceñir? Sujetar, levantar para sujetar, todo aquello que nos impida estar cumpliendo con nuestras responsabilidades como cristianos. Pero luego añade Jesús diciendo, y la lámpara encendida. La lámpara ya sabemos que es símbolo de ¿qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos da luz al alma. Pero también la palabra de Dios alumbra nuestro caminar diario. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Entonces, dice Pablo, dice Jesús, ceñidos sus lomos y la lámpara encendida. Es decir, la palabra encendida en nuestro corazón. Para que cuando nos venga la prueba, cuando nos venga la tentación, podamos hacer lo que hizo Jesús en las tentaciones que le presentó Satanás ahí. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay que mantener la palabra de Dios encendida en nuestros corazones, para que podamos responder con el poder que hay en la palabra del Señor. Miren la oración que hizo Pablo por algunos de la iglesia, los hermanos de la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé más dinero, les dé más éxito en su trabajo. ¿Así dice? No. Para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo quiero conocerlo cada vez más y más a Él. ¿Cuántos quieren conocer al Señor?
Hay que abrir la Biblia, hay que escudriñarla, hay que meditar en ella, hay que conocer al Dios de la Biblia. Versículo 18, y luego añade una expresión que dice ahí, alumbrando luz los ojos de nuestro entendimiento. Los escritos más antiguos de este versículo dicen de otra manera. No dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice alumbrando los ojos del corazón. Ya que ahí en el corazón, en un corazón renovado, ahí en el corazón se discierne la palabra. ¿Dónde se discierne? En el corazón. Haciendo un contraste con el corazón o el estado del corazón de los incrédulos. ¿Cómo está el estado del corazón de los incrédulos? ¿Que no está lleno de tinieblas? Que leen la Biblia y dicen, pues no entiendo nada. ¿Cuántos entienden lo que dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos lo entienden? Y no basta con entenderlo, hay que vivirlo. Pero usted le enseña el Salmo 23 a un incrédulo y no le va a entender, ¿verdad? Porque su corazón está lleno de tinieblas. Entonces dice Pablo, alumbrando los ojos de su entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Es decir, una mente, un corazón con iluminación espiritual es el único medio que nos sirve o que nos permite entender y apreciar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios dice que los hijos de Dios tenemos una esperanza, que Cristo nos dejó una herencia. Y esa herencia que Cristo nos dejó y que logró para nosotros en la cruz es gozar por toda la eternidad con Él en el reino de los cielos. Esa es nuestra herencia. Y esto lo sabían muchos. Por ejemplo, Abraham dice que, pudiendo tener un castillo, vivía en tiendas. Porque él sabía que era peregrino y extranjero en este mundo. Porque su mirada no estaba en las cosas de este mundo, sino en las cosas celestiales. Entonces seguimos leyendo ahí, dice el Señor. Estén ceñidos, vamos a hacer una paráfrasis de este versículo, Lucas 12:35 de la parábola. Dice Jesús, estén ceñidos sus lomos, es decir, estén preparados y listos, sujetando todo aquello que les impida mantenerse ocupados en sus responsabilidades espirituales como creyentes, pero además con su lámpara encendida, la lámpara de la palabra de Dios, bien encendida en sus corazones, de tal forma que les pueda alumbrar el alma y su caminar diario. ¿Entendió el versículo? Sí. Versículo 36. Y ustedes, dice Jesús, sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. Aquí la palabra aguardar, el sentido que da la traducción es un esperar, pero es un esperar con una plena confianza en que Él va a regresar a cualquier momento, pero hay que esperarlo con paciencia. Hay que esperarlo con paciencia. Yo puedo estar anhelando que venga el Señor, y sí anhelo que venga el Señor, pero hay que ser pacientes, ¿verdad? ¿Cuántos anhelan que venga el Señor? Bueno, hay que anhelarlo, pero con paciencia. ¿Para qué? Ahí mismo dice, la segunda parte, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Le voy a leer este mismo versículo, pero en la versión del lenguaje sencillo, versículos 35 y 36, que están concentrados ahí. Lucas 12, 35 y 36 dice, ustedes tienen que estar siempre listos. Deben ser como los sirvientes de aquel que va a una fiesta de bodas. Ellos se quedan despiertos con las lámparas encendidas y pendientes de que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. ¿Sí? Yo le pregunto a usted, bueno, hay algunas zonas residenciales donde se requiere que haya un velador o un vigilante. Se requiere que la persona que sea el vigilante de esa zona residencial, pues esté ahí en esa actitud vigilante para que cuando llegan los dueños de los hogares esté listo para abrir inmediatamente. Más o menos ese es el sentido que está dando el versículo que habla Jesús. ¿Usted le daría el puesto de vigilante a alguien en quien no confía? Yo no. Bueno, Él nos ha confiado su palabra para que prediquemos su palabra, ¿sí? Entonces dice ahí, ustedes tienen que estar siempre listos, como los sirvientes,
para que cuando llegue el amo de la boda estén despiertos, con la lámpara encendida, pendientes a que su dueño llame a la puerta para abrirle de inmediato. Hoy, lamentablemente, nos encontramos con muchos que se dicen cristianos, pero están dormidos espiritualmente, pensando que Jesús nunca va a regresar. Y están ahí como en un sueño santo. El Señor no va a regresar, pero a lo mejor no lo dicen, o a lo mejor no se ve su letargo, su sueño espiritual, pero con sus hechos lo demuestran, que no están esperando a Jesús. Seguimos leyendo entonces Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle ¿qué? Velando. Esta expresión, los halle velando, se refiere a alguien que se mantiene despierto en una actitud vigilante. Escuchen esto: despierto en actitud vigilante, aún y a pesar de los tiempos difíciles que nos tocó vivir, aún a pesar de los tiempos de presión, aún a pesar de la tribulación, aún a pesar de la necesidad, necesitamos mantener nuestros ojos abiertos y en una actitud vigilante. ¿Cuántos están pasando por alguna prueba o alguna tribulación? Bueno, que esa prueba, esa tribulación no nos quite de continuar manteniendo nuestra actitud vigilante, porque Él va a venir. Por cierto, ¿qué hacemos o cómo reaccionamos cuando atravesamos por momentos de presión? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos están pasando o han pasado por un momento así de mucha presión? ¿Cuántos? Yo sí, de mucha presión que a veces no sé por dónde ir. ¿Sabe usted que Jesús pasó por un momento de presión? No uno, muchos momentos de presión. Ahí en Getsemaní, Jesús pasó un momento de presión. Vamos a ver estas escrituras ahí en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Jesús está a punto de ser crucificado, muerto como un delincuente sin haber cometido ningún delito. Dice la Biblia en versículos anteriores, dice que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se reunieron con un sacerdote llamado Caifás, y entre todo este grupo de personas empezaron a armar un complot para encarcelar a Jesús. Déjeme decirle que ellos no necesitaron terminar ese complot. ¿Por qué? Porque llegó un personaje que estuvo dispuesto a ofrecerles a Jesús. ¿Cómo se llama ese personaje en la Biblia? ¿Cómo se llama? Judas. Sí. Y es interesante que ese Judas, conocido como el traicionero, ofreció, y lo pongo así, él ofreció a los sacerdotes entregarles a Jesús por 30 monedas de plata. Dice la Biblia en Mateo 26:14, no lo busque, dice, entonces uno de los 12, que era el Judas, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. O sea, los principales sacerdotes no necesitaron completar su complot. Este hombre fue y les ofreció entregar a Jesús. Escuche esto, mi hermano, y hay que tener cuidado con esto. Los traicioneros, usted no los tendrá que ir a buscar. Ellos vendrán a usted para proponerle traicionar a alguien. ¿Estamos de acuerdo? Hay que tener cuidado con los traicioneros. Bueno, ahí en Getsemaní se dice que era un lugar donde Jesús solía reunirse con sus discípulos. Era un lugar tranquilo, era un lugar apropiado, era un lugar donde la gente o ellos mismos iban a orar y a descansar, a reflexionar. Era un lugar muy adecuado para la enseñanza. Jesús se reunía ahí con los discípulos. En ese lugar, Jesús nos da la clave y la actitud espiritual que debemos de tener para vencer todo aquello que nos impida estar ceñidos en nuestros lomos. ¿Dónde? Ahí necesitamos ir al Getsemaní, porque ahí en ese tiempo de comunión con el Señor es donde encontramos la fuerza para vencer las tentaciones,
Las tentaciones que tratan de impedirnos que cumplamos con nuestros deberes cristianos. Vamos pues a ver qué hizo Jesús en un momento de presión. Mateo 26, 36. ¿Lo tiene? Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí entre tanto que voy ahí y oro. Getsemaní era un huerto de olivos y su nombre significa prensa de aceite. ¿Qué significa? Prensa de aceite. Es decir, en el momento de la presión, ¿qué es lo que sale? Cuando usted hace, por ejemplo, si yo hago presión de esta botella, ¿qué cree usted que va a salir? ¿Jugo de naranja? Va a salir agua. Entonces, en el momento de la presión, ¿qué es lo que sale? Lo que hay dentro. En otras palabras, a la hora de la presión saldrá de ti y de mí lo que hay dentro, ¿sí o no? Eso va a salir. Ahora, hablando del personaje Judas, ¿sabe usted lo que salió de Judas en el momento que su lealtad a Jesús fue sometida a un momento de presión? ¿Sabe usted lo que salió de Judas? ¿Qué salió? Traición. En el momento en que viene la presión a nuestra vida va a salir lo que hay dentro de nuestros corazones, hermanos. Y justamente, si no arreglamos las cosas que hay en nuestro corazón delante del Señor, como puede ser falta de perdón, como puede ser cualquier cosa que nos impida cumplir con nuestras responsabilidades como cristianos, entonces no estaremos listos para cuando venga el amo, podamos abrirle inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos amargados, estamos resentidos. A la hora de la presión en tu vida, mi hermano, ¿qué sale? Porque yo he visto, incluso yo mismo he experimentado en los momentos de presión, sale angustia. En algunos otros sale tristeza. En algunos otros salen malas actitudes y en algunos otros salen malas palabras inclusive. Gritos, reclamos, insultos, quejas, lamentos. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué sale de ti cuando estamos pasando y atravesando por momentos de presión? ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué salió de Jesús en ese momento de presión? Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y eso fue lo que salió del interior de Jesús, porque el Espíritu Santo era quien fortalecía a Jesús para terminar la prueba, para terminar la tarea que le fue encomendada. Una ocasión cuando Jesús fue bautizado por Juan, dice la Biblia que se posó sobre de él una paloma y de repente del cielo se oyó una voz que dijo: ese es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y desde ese día Jesús caminó lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice en Mateo capítulo 4 que cuando fue llevado al desierto, ¿fue llevado por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando Jesús experimentó en el Getsemaní esa hora, ese momento de presión, de su interior brotó el Espíritu Santo para fortalecerlo hasta el final de la prueba. Por eso el Espíritu Santo juega un papel muy importante en la vida de todos los cristianos. Ahora, con el ejemplo de Jesús, ahí en el Getsemaní, aprendemos que a la hora de la presión, la acción correcta se llama orar sin desmayar. ¿Cómo se llama? La acción correcta de un cristiano debe de ser orar sin desmayar. Y es justamente ahí donde está el problema en la vida de muchos cristianos. Porque en lugar de orar, fallamos en la oración, por eso desmayamos, porque no oramos. Entonces dice ahí Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse, y me llama la atención que dice en gran manera. Es decir, en la humanidad, siendo Jesús divino, pero también humano, en su humanidad, Él experimentó tristeza y angustia. Y en esa tristeza y en esa angustia que estaba Jesús experimentando, pues necesitaba de la compañía, necesitaba del apoyo de sus discípulos. Por eso en el versículo 38 versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí
y velen conmigo. O sea, Jesús les estaba expresando su necesidad, que había tristeza y angustia. Jesús necesitaba que sus compañeros, sus seguidores más cercanos que él tenía, velaran juntamente con él. La palabra velar significa, ya lo hemos dicho, mantenerse despierto y vigilante espiritualmente, esto con el fin de que las tentaciones y los deseos pecaminosos de nuestra carne no tomen el control de nuestra vida. Por eso hay que mantenernos velando, para no caer en la tentación. Versículo 39 dice Jesús, dice ahí la historia. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo. Escuchen esto, aclaro. Jesús nos está dando la clave para saber qué hacer en los momentos de presión. ¿Sabe usted qué se tiene que hacer en los momentos de presión? Orar. Aquí Jesús nos está dando la clave. Esa es la actitud correcta de los cristianos que debemos asumir en los momentos de presión. Es orar y no quejarnos. Versículo 39 entonces dice, yendo un poco hacia adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, mire las palabras de Jesús, o sea, la presión que estaba experimentando Jesús era bastante. Tristeza, angustia, que lo llevaron a hacer esta oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Piense por un momento si el Padre le hubiera dicho, está bien, no vas a beber esa copa amarga de sufrimiento, de tristeza, de angustia. Piense por un momento si el Padre le hubiera dicho, está bien Jesús, no vas a pasar por ese sufrimiento. ¿Qué hubiera pasado con toda la humanidad? No se hubiera cumplido el propósito divino para nuestras vidas. Si Jesús en ese momento, mejor dicho, si el Padre en ese momento le hubiera concedido la petición que estaba haciendo Jesús aquí, no se hubiera cumplido el plan divino del Señor para nuestra vida. Si es posible, pase de mí esta copa de sufrimiento, de tristeza, de angustia. Este sufrimiento y esta angustia que Jesús estaba experimentando, lo que le provocó esa angustia y esa desesperación fue saber que iría a morir en una cruz. Pero luego añade Jesús diciendo, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Con este ejemplo Jesús nos demuestra que Él era un vigilante fiel, leal, se ciñó sus lomos hasta la muerte, es decir, sujetó su humanidad que le estaba tratando de impedir que se cumpliera el plan perfecto del Padre para toda la humanidad. Imagínese, ahí en ese momento se ciñó Jesús, sujetó ese deseo de su humanidad, porque si no entonces el plan perfecto de Jesús, del Padre, no se hubiera llevado a cabo. Es decir, entonces, en los momentos de presión, Jesús estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. ¿Jesús hizo la voluntad del Padre, sí o no? En un momento de presión. Es decir, que los hijos de Dios también, independientemente del momento, de la situación que estás viviendo, hay que mantenernos en el centro de la voluntad del Señor, haciendo su voluntad. Y es justamente ahí donde está la lucha, ¿verdad? Seguimos leyendo pues Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló orando. ¿Cómo los halló? Los halló durmiendo. Es decir, a la petición de Jesús hicieron caso omiso. Jesús les dijo, velen conmigo, mi alma está muy triste y muy angustiada, velen conmigo. Regresa Jesús, los halló durmiendo, es decir, no estaban en una actitud vigilante, no estaban alertas, no estaban ceñidos sus lomos, más bien le estaban dando rienda suelta a las demandas de su carne. Estaban concediendo los deseos de la carne. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Yo me pregunto, ¿por qué Jesús se dirigió a Pedro y no a Juan? O a cualquier otro de los discípulos. Bueno, Jesús se dirige a Pedro y no a los otros discípulos, lo cual nos puede hacer suponer, no lo dice la Biblia, que ese Pedro pudiese estar simbolizando tu vida, mi vida o lo de cualquier otro creyente. Y si fuese así, que si dirigió
Jesús con Pedro, que está simbolizando nuestra vida o tu vida, entonces Jesús nos pregunta de una manera más personal: Pedro, o Juan, o Juanita, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Entonces Jesús exhorta, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se fija cómo los deseos de la carne tratan de impedirnos que cumplamos con nuestros deberes y responsabilidades como cristianos? Velad y orad. Es decir, Jesús estaba tratando de llamar la atención de Pedro debido a que Jesús mismo sabía que a Pedro le vendría la prueba de su fe. Y Pedro debía de mantenerse velando y orando, ceñido, sujetando los deseos de su carne. Sin embargo, cuando Pedro fue probado, cuando Pedro fue exhortado a velar y orar para que cuando le viniera la prueba, él pudiera estar listo y preparado para contestar adecuadamente, Pedro se durmió. Le vino la prueba de su fe a Pedro y Pedro negó al maestro. ¿Todo por qué? Porque no se mantuvo velando y orando. Y es lo mismo que sucede con nosotros cuando no velamos y oramos. Por cierto, estas dos acciones, velar y orar, son dos acciones diferentes. No es lo mismo. Velar, ya lo dije, es mantenerse despierto en una actitud vigilante. Escuchen esto, una actitud vigilante de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Y lo que está sucediendo a nuestro alrededor, escuchen esto, mis hermanos, está lleno de tentaciones. Por eso yo decía al principio, este mundo es un mundo cruel, injusto. Pero el que se mantiene velando, atento a lo que está sucediendo alrededor, en una actitud vigilante, ¿sí?, ese va a poder resistir cualquier tentación que este mundo esté ofreciendo. Pero no solamente dice velar, dice velad y orar. ¿Qué significa orar? Bueno, significa hablar con Dios, pero también significa clamar a Dios, estar con Él, teniendo comunión con Él. Orar a Dios significa adorarlo a Él. Jesús se postró, adorarlo a Él. Es allí donde recibimos esa fuerza. Es ahí en esa comunión con el Señor donde recibimos la sabiduría, donde nuestra fe se fortalece para correr la carrera de la vida cristiana que está llena de pruebas y tribulaciones. Por eso Jesús le dijo a Pedro: velad y orad. Así que con este ejemplo de estas dos acciones, velar y orar, establecemos un principio. El principio es el siguiente: la oración efectiva es efectiva cuando hay una actitud vigilante. Repito esto: la oración se hará efectiva cuando hay una actitud vigilante. Es decir, la oración y la actitud vigilante van de la mano, trabajan juntas, porque alguien puede ser vigilante pero no orar. Alguien puede estar, sí, estoy aquí cuidándome de las tentaciones que están a mi lado, pero ni siquiera te acuerdas de ponerte en comunión con el Señor. O alguien puede orar y no ser vigilante. Entonces, las dos acciones caminan juntas. Jesús nos da la clave para ser librados de toda tentación, y la clave que Jesús nos da es: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 42, sigo leyendo ahí, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró Jesús por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43. Vino otra vez Jesús y los halló, ahora sí orando, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró, y por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duérmanse ya, pues sigan dormidos y descansad, porque he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Hoy hay cristianos que están como los discípulos, que el Señor nos está hablando una y otra vez: velad y orad para que no entréis en tentación.
y los cristianos están dormidos. Hay que despertar, hay que estar listos en la actitud vigilante y en comunión con el Señor. Regresemos pues a la parábola del siervo vigilante y vamos a seguir en el versículo 37. Dice pues ahí Lucas 12:37, regresando a la parábola. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá. ¿Quién se ceñirá? ¿Quién se ceñirá? El amo. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué interesante está este versículo. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, Lucas 12:37. Dice, dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. ¿Cuántos están despiertos? Hay que mantenernos así, actitud vigilante. Les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Escuche esto, cuando se trata acerca del servir, Jesús es nuestro máximo ejemplo. Cada vez que venimos a su casa, cuando nos reunimos como cristianos, cuando le adoramos, escuchen, Él nos sirve el alimento que es el que nutre nuestra alma. Nos sirve el alimento. Dice el Salmo 23, versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe lo que significa aderezar? Preparas mesa. De hecho, la versión Dios habla hoy dice, me preparas un banquete ante los ojos de mis enemigos. Él está dispuesto a servirnos la mesa. ¿A quiénes? A los siervos que se mantengan en una actitud vigilante y en comunión con Él. Lucas 12:38. Seguimos leyendo la parábola. Aunque venga la segunda vigilia comprende, dicen los que estudian esto, desde la hora 9 de la noche hasta la medianoche, hasta las 12. Segunda vigilia, de 9 a 12. Aunque venga a la tercera vigilia, que ya comprendía desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es decir, sea que venga la primera vigilia, la segunda, la tercera, la cuarta, los hijos de Dios debemos mantenernos vigilantes. ¿Qué significa vigilia? El griego traduce montar una guardia, permanecer en esa guardia. No basta solamente con montar una guardia, sino hay que permanecer en la guardia y en una actitud vigilante. Y cuando se monta una guardia en una casa, en una cárcel, ¿cómo tienen que estar los vigilantes? En actitud despierta. ¿Sí? Por ejemplo, los ujieres, con los ujieres se monta una guardia. ¿Qué cree que hacen los ujieres ahí? Aparte de dormir. No, los ujieres no deben de dormir, se deben estar ahí en vigilia. Vigilando que no vaya a entrar ahí cualquier persona que quiera hacer desorden. Es decir, se monta una guardia para que ellos mantengan el orden. Pero para que se mantenga el orden, ellos tienen que estar en una actitud vigilante. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Jesús habla de vigilia, se refiere a mantenernos los hijos de Dios en guardia, en una espera paciente hasta que Él regrese, cuando menos lo esperamos. A la primera vigilia, a la segunda, cuando menos lo esperemos, Él va a regresar y entonces los vigilantes, los que están en vigilia, estaremos listos ahí para abrirle de inmediato. Por eso hay que estar despiertos. Versículo 39, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Dice la Biblia que la hora, el día, el momento, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los mismos ángeles. ¿Se imagina usted que supiéramos, porque muchos han dicho, en el 2000 va a venir el Señor, y luego después dijeron, en el 2010, y luego en el 2020, y en el 2002, y hacen puras especulaciones y dicen, en tal fecha va, nadie sabe. Pero vamos a suponer que supiéramos a qué hora va a venir el Señor. En el 2020 va a venir el Señor. ¿No cree usted que si
si supiéramos a qué hora habría de venir el Señor, como que nos relajaríamos en nuestras conductas, en nuestras actividades y responsabilidades como cristianos. Pues todavía faltan 3 años. Pues vamos a seguir gozando de la vida, al cabo todavía no viene el Señor. Y cuando esté a punto de venir, pues sí, bien fácil, me arrepiento de mis pecados, pido perdón, al cabo dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar todo pecado y de toda maldad. ¿Será así? No. Por eso en el versículo 40 Jesús termina diciendo en la parábola: vosotros pues, porque no sabemos a qué horas va a venir, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y en tanto Él llega, necesitamos estar vigilantes. Ahora, la parábola termina aquí en el versículo 40, pero en el versículo 41 en adelante Jesús hace la conclusión, porque es un mensaje que está ligado. Jesús terminó en el 40 la parábola diciendo: estén preparados. Pero mire la conclusión que hace Jesús en el versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros? Otra versión dice: ¿esto lo estás diciendo por nosotros? Pues ¿por quién más? No lo dice Jesús, pero de repente a veces decimos: oye, ¿lo estará diciendo por mí? Pues ¿por quién más? ¿Verdad? ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, trabajando en las labores que le fueron encomendadas. Versículo 47. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, si lo haya activo. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuántos quieren azotes? Vive tu vida como quieras. Tarde o temprano vendrán azotes, ¿verdad? Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, Pablo dijo: tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el mensaje del Evangelio. El barro somos nosotros. Y un día el Señor nos va a venir a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dejó? ¿Verdad? ¿Entendió el mensaje de la parábola del siervo vigilante? Hay que estar, pues, preparados en una actitud vigilante, porque a la hora que menos pensemos, el Señor vendrá, y vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Y el que se vaya con Él fue aquel que estuvo con su lámpara encendida y ceñidos sus lomos. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé la fuerza, la sabiduría, para mantenernos siempre en una actitud vigilante y orando en su presencia. Les invito a que se pongan de pie. Oremos al Señor y pidamos que Él nos dé la gracia para poder estar alertas cuando Él regrese. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor: Señor, gracias por llamar nuestra atención. Gracias, Señor, porque sabemos que debemos estar en una actitud vigilante, en comunión contigo, Señor, porque no sabemos a qué hora tú vendrás. Pero en tanto tú vengas, Señor, ayúdanos a estar fuertes, a estar con nuestra lámpara encendida, con nuestros lomos ceñidos, sujetando todas aquellas cosas que nos impidan madurar, todas aquellas cosas que nos impidan cumplir con tu plan y propósito. Señor, ayúdanos a estar bien ceñidos, Señor, resistiendo toda tentación que se nos presenta cada día, Señor. Aquí está nuestra vida delante de ti, Señor. Si quieres alzar tus manos, dile al Señor: Señor, aquí está nuestra vida. Queremos mantenernos
vigilantes, Señor. Porque tú vendrás, tú prometiste que vendrías, Señor, por segunda vez. Te estamos esperando y no solamente te esperamos, anhelamos que vengas, Señor. Y cuando tú vengas, queremos que tú nos encuentres, Señor, ocupados en los asuntos de tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados cada día, Padre, porque tú vendrás por una iglesia sin mancha y sin arruga, Señor. En el nombre de Jesús, nos encomendamos a ti, Señor, y a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene el poder para sobreedificar, Señor. Queremos mantenernos velando y orando hasta que tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso de alabanza a nuestro Señor Jesús? Señor, a ti damos toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Amén.